Los temas de esta jornada son cruciales y creo no exagerar cuando digo que el ser cruciales tiene que ver con la sobrevivencia de la humanidad, ni más ni menos, por lo menos desde mi perspectiva, que no puede ser más que la de una mujer que ya lleva 69 años paseándose por este mundo. La veo de esa manera. Los dos temas son cruciales para esta sobrevivencia. Desde luego me gustaría hablar de ambos temas, pero no me va a dar tiempo. Así que me voy a concentrar en los vientres de alquiler o gestación subrogada. Y respecto de las infancias trans, solo me voy a permitir dejar unas preguntas para que veamos, me permitan subrayar las contradicciones que el sistema jurídico mexicano tiene al respecto. Y las preguntas parten del por qué hemos reconocido que antes de la mayoría de edad niñas y niños no pueden contraer nupcias. ¿Por qué está prohibido vender bebidas alcohólicas y tabaco a personas menores de edad? ¿Por qué no permitimos que niños y niñas conduzcan tractocamiones o piloten aviones? Desde mi punto de vista, podemos seguir con las preguntas, pero la respuesta a todas ellas es porque sabemos y hemos reconocido jurídicamente que en la niñez y la adolescencia las niñas y los niños están creciendo, están aprendiendo y su criterio no tiene la madurez suficiente para enfrentar las responsabilidades que estos elementos o que estas instituciones requieren. Lo hemos reconocido, está en todos los sistemas jurídicos, por lo menos los sistemas jurídicos occidentales, ahí están. Sin embargo, también es de preguntarse, ¿por qué entonces pretendemos o se pretende establecer como principio que tienen ya la madurez suficiente como para tomar decisiones irreversibles en su vida, como es el bloqueo de la adolescencia y como es la mutilación de sus cuerpos? Ahí la dejo, sé que es una incongruencia y muchas como esas que se generan cuando los intereses económicos están por encima de los principios éticos que sostienen la dignidad humana. Dejo el vientre de alquiler, lo dejo en las infancias más para concentrarme en los vientres de alquiler. Y me permito introducir mi participación recordándome que hace unos días escuché a la presidenta del Senado de nuestro país, de México, hacer una de las más precisas y acabadas tergiversaciones en la interpretación del derecho. No me estoy equivocando. Precisas y acabadas tergiversaciones de la interpretación del derecho. Además de otras, como por ejemplo, equiparar a la infertilidad con la diabetes y para poder afirmar que esta infertilidad se ha convertido en un grave problema de salud pública. Así lo dijo y lo subrayó. La infertilidad es un grave problema de salud pública. Apoyó su afirmación con un dato estadístico. Dice que se calcula que hay 80 millones de personas estériles en el mundo. Sí, 80 millones de personas son muchas y las que tenemos que meter en el Valle de México van a empezar a salir por todos lados volando. Pero no nos dicen ni los rangos de edades, ni si se trata de mujeres o de hombres, ni qué significan estos 80 millones de personas en el mundo infértiles respecto a la población total, que somos nada más y nada menos, según el Programa de Población de Naciones Unidas, 8,000 millones de habitantes. Tampoco señaló cuántas de esas personas, ya les decía, son mujeres ni qué edades tienes. Vamos a suponer que efectivamente esos 80 millones son los
personas comprendidas en edad fértil, porque se habla de infertilidad, me imagino que está hablando de 80 personas infértiles en el mundo. Es decir, más o menos el 30% de el 30% de la edad reproductiva de los 8,000 millones de personas, estamos hablando de que habrá 30% de la población mundial infértil y 70% de la población mundial fértil. ¿De veras estamos hablando de un problema grave de salud pública? Sobre todo en una sobrepoblación de esta nuestra especie, que es la más depredadora de las especies que habitamos este planeta. ¿De veras estamos hablando de que la infertilidad es un problema grave de salud pública que implique que el Estado rompa con principios éticos que han sostenido el derecho, tanto constitucional como la filosofía del derecho, con todo lo que es la construcción jurídica, es decir, la construcción de las reglas de convivencia en el mundo, desde luego en México? Y esta jurista, que además de ser senadora es jurista, que fue en algún momento de su vida, ministra de nuestra Corte, nuestra Suprema, afirmó que todo lo que ella hace y dice al respecto está sustentado en el artículo 4º constitucional, que según ella establece el derecho a la salud, lo cual es cierto, y también establece, dijo específicamente que este artículo define el derecho a la libre decisión reproductiva, lo cual es falso. El artículo 4º constitucional define el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos que una persona quiera tener, que no es lo mismo a la libre decisión reproductiva. Trampas de jurista, pues. Pero bueno, en fin, esto le da pie para poder afirmar que hay una regulación constitucional que sostiene las técnicas de reproducción asistida, entre las que ella menciona al final como conclusión, como la cereza del pastel, a la maternidad subrogada o alquiler de vientres. Y lo subrayó varias veces porque según ella, la especie humana es muy poco eficiente en su capacidad reproductiva. Chispas, ¿qué tal si fuéramos eficientes? ¿Qué tal? ¿Cuántos billones más de personas habría en este mundo si efectivamente fueron eficientes? Toda su disertación se basa en cifras que la mera verdad y porcentajes. Soy re mala para las sumas, restas y otras operaciones aritméticas o matemáticas. En donde no soy tan mala es en la interpretación del derecho. Para poder afirmarle a Olga, se supone que me iba a decir su nombre, ¿verdad? Bueno, ya ni modo, ¿sí? A la senadora Sánchez Cordero, que no es cierto que los problemas de infertilidad resuelvan o deban resolverse a través de un derecho de ver cumplido el anhelo de ser padre, ¿sí? De veras es a través de la maternidad subrogada y de veras existe el anhelo de ser padre, porque así lo dijo, no sé si madre, pero padre lo dijo. No, no, las personas infértiles siguen siendo infértiles, solo tienen realmente lo único que tienen es capacidad económica para alquilar un vientre, y eso significa que hay una mujer que es alquilada para ver cumplido el anhelo de ser padre. El problema de infertilidad, que según la senadora es el tema de salud pública, un problema de salud pública grave, sigue existiendo.
sigue siendo la persona infértil, hombre o mujer, nada más que con suficientes billetes en la bolsa como para alquilar un vientre. Me detengo en estos elementos para volver a preguntar, frente a esto, frente a esas falacias, de esas tergiversaciones de la letra expresa de la Constitución mexicana, pregunto, bueno, ¿dónde quedaron los principios éticos que deben sostener las acciones humanas, pero sobre todo las acciones del poder público respecto de las relaciones en sociedad? Y lo pregunto porque hubo un tiempo en que 3 artículos de prácticamente todos los códigos civiles de la República Mexicana, y estoy segura que en América Latina también existen estos 3 artículos de los códigos civiles o algo similar, que se refieren a la regulación de las cosas que pueden ser apropiables. Y esos 3 artículos señalan claramente que para ser apropiable tiene que estar dentro del comercio. Y está prohibido apropiarse de cosas que no están dentro del comercio. Y nos dicen que las cosas están fuera del comercio por su propia naturaleza, porque no pueden ser poseídas por una persona en exclusividad o porque la ley así lo determina. Y toda la interpretación del derecho respecto de estas consideraciones nos decían, y así lo aprendimos de memoria, por lo menos las y los juristas del siglo pasado, y yo creo que también muchas juristas y muchos juristas del siglo presente, pero ya se les olvidó. Así está, así lo aprendimos. El ser humano está fuera del comercio por su propia naturaleza. Por la dignidad humana estamos fuera del comercio. Nuestros cuerpos no pueden ser apropiados por una persona individual, ni siquiera a través del matrimonio. Que hay gente que dice que es un contrato, pero no es un contrato, es una institución. Y de ahí me voy a pasar precisamente el por qué con este principio ético, es un principio ético, ¿sí? Deberíamos estar jurídicamente en contra y prohibir de lleno la gestación subrogada, llámenle como le llamen. Desafortunadamente, el año pasado y lo que llevamos de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México, a la que yo no le quitaría lo de Supremo para ponerle la tremenda corte, ha tomado una serie de decisiones en amparos que vienen a bombardear literalmente la base de este principio ético. Porque han justificado, han dado la razón, por ejemplo, me recuerdo de una de estas sentencias en amparo que se concedió a una empresa, no a una persona, a una empresa que alegó que se le violaban sus derechos de comercio, ¿sí?, a lo que se dedica, con la prohibición de un artículo en el Código Civil del Estado de Tabasco, aquí en México. Y esa prohibición es justamente una prohibición de alquilar vientres o de realizar prácticas de maternidad subrogada. La Corte Mexicana dijo que la empresa tenía razón. La Corte Mexicana dijo que era violatorio de la libertad del comercio esa prohibición. Hay otras sentencias de esta misma naturaleza en donde todas las argumentaciones jurídicas
de la Corte están vinculadas al concepto comercio. Hay una violación en otra sentencia del año pasado también. Hay una violación a los derechos humanos de las mujeres por edad, porque las están discriminando por edad para entrar en un acto comercial. Si entendí bien toda la argumentación, es porque era una mujer muy vieja para ser madre. Y se le estaba prohibiendo realizar un contrato de arrendamiento de útero para poder implantar un óvulo que se maduró y se fecundó en el vientre de esta mujer. Me estaban discriminando porque soy muy vieja. Yo también voy a votar por eso. A mí también que declaren que mi propia naturaleza me está discriminando porque estoy ya re vieja, ya estoy menopáusica y ya no puedo ser madre. Pero eso es una violación a mis derechos, a mi anhelo de ser padre, perdón, de ser madre, sí, de ser madre. Bueno, entonces, este tipo de resoluciones de la Corte me llevan a preguntarle a la Corte si alguna vez ha leído la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y lo que significa el concepto de salud sexual y reproductiva. Concepto que en Pekín quedó clarísimo que no se refería a las técnicas de reproducción asistida, sino a la salud de nuestro cuerpo sexuado, de nuestro sexo mujeres y del sexo de los hombres. Y cómo en el intercambio de esos sexos debía haber una adecuada salud reproductiva. También se discutió en Pekín, en algunos grupos de trabajo, si la infertilidad era una enfermedad o era una condición. No se llegó a tomar una decisión, pero estoy segura que es una condición. Si en la edad reproductiva hay infertilidad, es una condición humana, forma parte de lo humano, que no es lo óptimo, no es lo óptimo, pero hay otros, si hay anhelo de ser padre, adopta, no alquiles un vientre. O es anhelo de ser padre nada más por el egoísmo de que esa persona tenga tus genes, o efectivamente es ser padre o madre por el afán de criar, educar y permitir que un ser humano llegue a un desarrollo pleno de su propia vida. Es decir, en la plataforma de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, más los trabajos que nos llevaron a la redacción del protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños y niñas, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Este protocolo, ¿sí?, del cual ya llevamos 26 años de las discusiones y desde luego de Pekín todavía más, enfoca el problema de las responsabilidades que tienen los estados de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos en materia de salud, inclusive la sexual y reproductiva, pero también los derechos de igualdad y libertad, en especial de las mujeres, niñas y niños, a no ser explotadas o esclavizadas. Y desde luego, este derecho a no ser explotadas ni esclavizadas es francamente violado en el caso de las mujeres gestantes en estas prácticas de maternidad subrogada. Y desde luego, el derecho a tener una familia, a la identidad, que no es identidad de género, sino identidad personal, es decir, mi pertenencia a una familia, y conocer los propios orígenes de la niñez. Sobre todo, el derecho a conocer sus propios orígenes, que está en la Convención de los Derechos del Niño, se viola flagrantemente,
precisamente porque lo que se esconde es el proceso comercial del alquiler de vientre para hacer la finta de que hay una gran familia y ese es el origen de un determinado niño y una determinada niña. ¿Por qué subrayo esto? Porque nuestros orígenes familiares son nuestros orígenes genéticos y esos orígenes genéticos son indispensables para determinar problemas que podríamos tener de salud. Y me voy a un ejemplo muy sencillo para que se entienda, utilizando el símil que hace la senadora entre la infertilidad y la diabetes. En mi propia familia, mi padre tuvo a bien tener 6 hijas y 5 hijos con 2 mujeres. En esta gran familia, a estas alturas de nuestros respectivos partidos, hay ya 6 de la fratría con diabetes. Es decir, es una condición hereditaria. Por lo tanto, los que todavía no tenemos, sabemos que nos tenemos que cuidar. Si alguno de mis hermanos o hermanas fuera producto de una gestación subrogada y por tanto no tuviera los mismos genes nuestros, ¿sí?, podría traer otra información a la familia. ¿Sí? Ese derecho a la salud está directamente afectado por el desconocimiento de los propios orígenes que está claramente subrayado en la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sí? Desde luego, los acuerdos, aquí ya vinculamos las dos cosas, los acuerdos a que se llegan para realizar prácticas gestacionales como la maternidad subrogada son actos comerciales, no hay vuelta de hoja. Pero son actos comerciales que la experiencia nos dice que tienen visos de esclavitud. A finales del siglo pasado, cuando se estaban redactando estos protocolos, escuché los testimonios de mujeres y organizaciones de países asiáticos que hablaban literalmente de granjas en donde se concentraban mujeres para fertilizarlas con óvulos fecundados de personas europeas infértiles. 2 minutos, Alicia, y vamos cerrando. Ahí voy, ¿sí? Entonces, estas prácticas las vemos agravadas y ahora el mundo fue testigo del conflicto bélico en Ucrania, cómo se empezó a denunciar estas mismas granjas. Estamos literalmente metiendo en gallineros a las mujeres para utilizar su capacidad reproductiva. Algo que es francamente en contra de la dignidad humana y por lo tanto en contra de los principios que sostienen al derecho y a los derechos humanos.